Mi hermano me desinvitó de su cena de Nochebuena porque, según él, no encajaba con el nivel de su nuevo círculo de amigos de élite. Incluso me llamó fracasada. A pesar de que yo había estado financiando en secreto su opulento estilo de vida durante años, no discutí. Simplemente le dije que se pagara sus propias facturas. 3 días después, en medio de su ostentosa fiesta de Navidad, su falso imperio se derrumbó frente a las mismas personas a las que tan desesperadamente quería impresionar. Me llamo Sofía Morales. Estaba sentada, inmóvil, en la mesa de mi cocina, mientras la dura espuma de mi collarín ortopédico me rozaba incómodamente la mandíbula. Me habían chocado por detrás en un semáforo hacía exactamente 4 días. La colisión no fue grave, pero me provocó un latigazo cervical lo suficientemente fuerte como para convertir mi trabajo de 80 horas semanales frente a 2 monitores en un ejercicio de pura agonía. Como consultora forense de facturación y cumplimiento normativo, mi trabajo consiste en solucionar desastres financieros masivos. Durante los últimos 7 días, había subsistido a base de café solo y adrenalina, salvando a una empresa de atención médica de tamaño medio del borde de una catástrofe de auditoría multimillonaria. Estaba agotada. Estaba al límite. Más que nada, anhelaba el consuelo tranquilo y sin pretensiones de mi familia en Nochebuena. Cuando mi teléfono vibró sobre la encimera de granito, la pantalla mostró el nombre de mi hermano, Alejandro. Cogí el teléfono, ajustando el rígido collarín alrededor de mi cuello, esperando ingenuamente un raro momento de compasión fraternal. Quizás llamaba para ver si los analgésicos estaban funcionando, o para decirme que viniera en chándal y me lo tomara con calma. Hola, Alejandro, respondí, con la voz ronca. Si llamas para ver cómo estoy, estoy bien. Ignoró por completo las formalidades. El sonido al otro lado de la línea era una caótica sinfonía de copas que chocaban y órdenes a gritos. Sofía, escucha. Tenemos que hablar de esta noche. Necesitamos cerrar los detalles del cóctel de Navidad en Villa Aurelia. No es la cena de Navidad. Es un cóctel de Navidad. Me froté las sienes, sintiendo cómo una migraña empezaba a formarse detrás de mis ojos. Sé que es un lío. Alejandro, no me quedaré mucho. Solo quiero dejar los regalos para Leo y Lucía. Puedo sentarme en un rincón. De verdad que solo necesito estar con la familia esta noche. Un suspiro pesado e increíblemente irritado resonó por el auricular. Era el sonido que hace un director general cuando un subordinado le hace una pregunta inoportuna. Sofía, no lo entiendes en absoluto. Esto no es una acogedora y modesta cena familiar en la que nos ponemos jerseys feos y comemos pavo seco. Beatriz y yo estamos organizando un evento exclusivo. En menos de una hora llegarán inversores de capital riesgo. Inversores ángel. Socios listos para firmar cheques de 6 cifras. Cada detalle de esta noche debe proyectar un éxito absoluto e inquebrantable. Parpadeé, y el dolor sordo en mi cuello se convirtió de repente en un ardor agudo. ¿Qué me estás diciendo, Alejandro? No dudó. Su voz estaba desprovista de cualquier calidez, reducida a la fría y calculadora lógica de la escalada social. Mírate ahora mismo, Sofía. Estás agotada. Llevas un collarín ortopédico, vistes como si fueras a pintar el salón, trabajas desde casa, y no tienes ni idea de cómo relacionarte con gente adinerada. Vas a parecer una enorme carga esta noche. Este evento va de poder, va de imagen. Este es un espacio reservado para ganadores. Francamente, no hay lugar para perdedores aquí. El silencio que siguió fue denso y sofocante. La palabra perdedora flotó en el espacio digital entre nosotros, afilada como un bisturí. Sentí como un nudo frío se apretaba y hundía en mi estómago. La humillación fue repentina y abrumadora, golpeándome en un momento en que estaba física y emocionalmente destrozada. Había pasado toda mi vida adulta construyendo una carrera tranquila y sólida, rescatando empresas al borde del colapso, y ahora, mi propio hermano reducía mi existencia a un error de networking. Tragué saliva, luchando por mantener la voz firme. ¿De verdad vas a desinvitar a tu propia hermana en Nochebuena porque mi aspecto no encaja con la estética de tus inversores? ¿Me estás echando? Estoy protegiendo mi marca, espetó Alejandro, completamente ajeno a la enormidad de lo que estaba haciendo. Mis socios principales están de camino. No puedo tenerte en un rincón, con aspecto miserable, y bajando la energía de la sala. Quédate en casa, descansa, manda los regalos de los niños por correo la semana que viene. La línea se cortó. Había colgado. Ya no me quedaba energía para el dramatismo. Me levanté de la mesa de la cocina, ajusté el collarín de espuma y me dirigí al fregadero. El dolor punzante en la base de mi cráneo había desaparecido por completo, reemplazado por un dolor sordo y difuso en mi pecho. No lo oré. Estaba, sencillamente, demasiado cansada para llorar. Lo que me dolía profundamente no era el collarín, ni la semana laboral de 80 horas.
Era la cruda y dolorosa constatación de que, para mi propia sangre, yo no era más que una vergüenza estética, una mancha en el lienzo cuidadosamente elaborado de su falsa riqueza. Buscando algún tipo de ancla, mi pulgar abrió automáticamente una aplicación de redes sociales en mi teléfono. En lo más alto de mi feed había un nuevo vídeo publicado por su esposa, Beatriz. La cámara se deslizaba con elegancia por el vestíbulo abovedado de Villa Aurelia. Enormes torres de hortensias blancas importadas flanqueaban una escultura de hielo hecha a medida. Un barman privado, con una impecable chaqueta blanca, pulía meticulosamente copas de champán de cristal. Entonces, Beatriz entraba en el plano con un brillante vestido de seda que probablemente costaba más que la hipoteca media mensual. Sostenía una copa de cava de primera calidad, con una sonrisa radiante y perfecta para la cámara. No había ninguna mención a las fiestas, ninguna mención a la familia, la paz o la gratitud. El texto que parpadeaba en la parte inferior del vídeo, en una brillante tipografía de palo seco, era un ataque directo e inconfundible a mi silenciosa e inoportuna existencia. Decía, simplemente, solo para ganadores. Vivo en un adosado tranquilo y sin pretensiones en las afueras. Lo tengo totalmente pagado. No tengo hipoteca. Conduzco un sedán fiable de 5 años con un excelente consumo de combustible. Trabajo como consultora forense de facturación y cumplimiento normativo para Clavis Auditores Forenses. En términos sencillos, soy la persona a la que el consejo de administración de una empresa llama en estado de pánico absoluto cuando millones de euros han desaparecido sin dejar rastro debido a debilidades estructurales, malversación grave o pura incompetencia ejecutiva. Analizo sistemas financieros rotos, identifico los puntos de fallo críticos y los reconstruyo. Mis ingresos anuales superan ampliamente las 6 cifras, pero nunca lo adivinarías por mi armario, que consiste principalmente en tonos neutros, pantalones de sastre y calzado cómodo. No llevo mi patrimonio neto en la muñeca ni lo aparco en el garaje. Prefiero la seguridad inquebrantable de los activos líquidos, los fondos indexados diversificados y el anonimato total. Alejandro, por otro lado, opera bajo la peligrosa filosofía de que si proyectas una riqueza extrema, esa riqueza surgirá mágicamente de la nada. Desde la infancia, siempre fue el niño de oro. Era el atleta carismático, el conversador elocuente, el tipo que podía convencer a un profesor para que le subiera una mala nota con solo una sonrisa. Vivía enteramente de la admiración de su público. Cuando nuestros padres sufrieron una quiebra devastadora y humillante hace casi 15 años, el trauma nos dividió en 2 direcciones completamente opuestas. Yo reaccioné construyendo una fortaleza inexpugnable de seguridad financiera. Alejandro, aterrorizado por parecer pobre o perder estatus social, se aferró aún más a la ilusión de opulencia. Durante la última década, había lanzado una serie de empresas de estilo de vida ostentoso. Hubo una aplicación de fitness de alta gama, un servicio de conserjería de lujo y una empresa de decoración de propiedades de alto nivel. Ninguna de ellas tenía un plan de negocio sólido y sostenible, pero todas requerían que vistiera trajes italianos a medida, alquilara deportivos europeos caros y alquilara oficinas de prestigio solo para aparentar. Quemaba dinero constantemente, persiguiendo la apariencia de éxito en lugar de su sustancia. El inevitable punto de inflexión llegó hace exactamente 3 años y 4 meses. Era un martes por la noche a finales de noviembre. Caía un granizo torrencial e implacable. Alejandro apareció en mi puerta, empapado y completamente destrozado. Su encanto habitual había desaparecido por completo. Se sentó a la mesa de mi cocina, hundió la cara entre las manos y sollozó con la desesperación de un hombre que mira al abismo. Confesó que estaba a semanas de no poder pagar el alquiler de Villa Aurelia, su último y más ambicioso proyecto en el sector de los eventos de lujo. Me juró entre sollozos que solo necesitaba una solución temporal. Suplicó un apoyo a corto plazo para evitar que Beatriz y los niños perdieran su hogar y su reputación mientras reestructuraba sus crecientes deudas. Acepté ayudar, pero como toda mi carrera se basa en el análisis del riesgo financiero, entendía las tendencias destructivas de mi hermano mejor que nadie. Darle a Alejandro una suma de dinero en efectivo habría sido como echar gasolina a un incendio. Se habría convencido inmediatamente de que solo necesitaba usar una pequeña parte para lanzar una nueva y agresiva campaña de marketing para salvar el negocio, y luego lo habría perdido todo. Así que establecí límites increíblemente estrictos e innegociables. No transferiría ni un solo euro a su cuenta bancaria personal. En su lugar, me integré silenciosamente en el backend de su vida como una benefactora silenciosa e invisible. Establecí pagos automáticos y directos a sus proveedores más críticos y menos glamurosos cada mes.
Mi propia cuenta bancaria asumió el coste masivo y doloroso del seguro de responsabilidad civil de Villa Aurelia. Si algún invitado adinerado se resbalaba en los suelos de mármol importado que a Beatriz tanto le gustaba presumir, era mi dinero el que garantizaba que mi hermano no fuera demandado hasta la bancarrota total. Financié directamente un fondo de reserva rotatorio para la nómina de su personal de eventos, asegurando que los caterings, camareros y aparcacoches cobraran a tiempo cuando sus clientes de alto nivel inevitablemente se retrasaran en el pago de sus facturas. Cubrí las desorbitadas cuotas mensuales de licencia del software de gestión de eventos que necesitaban para operar el lugar. Más allá del negocio, estaban Leo y Lucía. Eran la razón más genuina por la que abrí mi cartera y sacrifiqué mi propia tranquilidad. No podía soportar la idea de que mi sobrina y mi sobrino fueran arrancados de sus vidas, perdiendo a sus amigos y rutinas, todo por el ego destructivo de su padre. Así que, silenciosamente, asumí más del 50% de las desorbitadas matrículas de su colegio privado. Pagué directamente la matrícula de la Academia de Ballet Avanzado de Lucía y las cuotas de la Liga Regional de Béisbol de Leo. Lo hice porque quería a esos niños con locura y porque creía firmemente que los niños nunca deberían sufrir las consecuencias financieras de los adultos que se supone que deben protegerlos. Al principio, hubo lágrimas de inmensa gratitud. Alejandro me llamó su salvadora. Beatriz me envió enormes ramos de flores y notas escritas a mano, jurando que me lo devolverían en 6 meses. Pero la memoria humana es una cosa increíblemente voluble y egoísta, especialmente cuando el ego frágil entra en juego. A medida que los meses se convirtieron en años, ese puente temporal de desesperación se transformó en una base invisible y sólida. Las llamadas telefónicas emotivas y llorosas cesaron por completo. La profunda gratitud se pudrió lentamente en una expectativa tácita. En sus mentes, mi masivo desembolso mensual se convirtió en algo mundano, y peor, en un creciente sentido de derecho adquirido. Peor aún, sin embargo, fue el desdén que siguió. Como mi dinero era completamente invisible para el mundo exterior, mi éxito también lo era para ellos. Como no vivía en una urbanización cerrada, ni organizaba opulentos eventos de networking, empezaron a verme genuinamente como una lección de mediocridad. En las reuniones familiares de los últimos 2 años, Alejandro empezó a hacer comentarios sarcásticos, irónicos y condescendientes sobre mi estilo de vida aburrido y excesivamente cauteloso. Beatriz me acorralaba con una copa de vino y me ofrecía consejos no solicitados y condescendientes sobre cómo mejorar mi marca personal, todo mientras miraba mi ropa sencilla y funcional con un desprecio apenas disimulado. Se habían aislado por completo y brillantemente de la realidad. Se habían convencido de que su vida cuidadosamente seleccionada de lujo sin esfuerzo era puramente el resultado de su propia brillantez empresarial. Al mismo tiempo, se burlaban activamente de la misma persona cuyo trabajo silencioso, constante y agotador mantenía las luces encendidas y a sus hijos en el colegio. Miraban mi vida tranquila y sin pretensiones y veían, genuinamente, a una perdedora, ciega voluntaria y arrogantemente a la verdad de que mis silenciosos sacrificios financieros eran la única razón por la que podían permitirse jugar a su ostentoso juego de simulación. No lancé un vaso contra la pared. No grité al vacío de mi casa. Los arrebatos dramáticos requieren una enorme cantidad de energía, y yo estaba completamente agotada. En su lugar, me levanté de la mesa de la cocina, ajusté el collarín de espuma alrededor de mi cuello y me dirigí lentamente al fregadero. Llené un hervidor con agua filtrada y lo puse a fuego alto. Seleccioné un té de manzanilla, colocando la bolsita en una taza de cerámica. El silbido del agua hirviendo fue el único sonido en el pesado silencio. Vertí el agua, observando cómo el líquido claro se transformaba en un rico ámbar dorado. Mi mano estaba perfectamente firme. El caótico dolor del rechazo se había desvanecido por completo, reemplazado por una repentina y fría lucidez. Llevando la taza a mi despacho, me senté en mi silla ergonómica y encendí mi ordenador principal. El resplandor de los 2 monitores iluminó mi rostro. Ignoré los correos urgentes del cliente con el que había estado luchando durante los últimos 7 días. En su lugar, abrí mi panel de finanzas personales y navegué hasta la hoja de cálculo principal, que había titulado simplemente Puente Familiar. La hoja de cálculo era un mapa meticulosamente codificado por colores del soporte vital de mi hermano. Cada columna detallaba un pilar estructural de su éxito simulado. Miré fijamente las transferencias automáticas programadas para fin de mes. Miré los miles de euros que estaba perdiendo silenciosamente para que él pudiera jugar a ser un magnate de la industria. Y luego pensé en la frase que acababa de usar para describirme por teléfono. Pensé en la ostentosa publicación en redes sociales que acababa de ver de su esposa.
Estaban de pie en un escenario construido enteramente con mi dinero, mirándome y llamándome perdedora. Cada hortensia importada, cada copa de cristal, cada sonrisa condescendiente, estaba financiada por mi trabajo. Si permitía que el próximo pago se procesara en 3 días, ya no sería una hermana solidaria. Sería una participante activa y voluntaria en mi propia humillación. Estaría firmando el cheque para financiar mi propio acoso. En mi trabajo, cuando una inversión se vuelve estructuralmente tóxica y empieza a canibalizar al anfitrión, no intentas negociar con ella. La amputas, detienes la hemorragia. No busqué una venganza emocional. No conspiré para hackear sus cuentas de empresa o sabotear su lista de invitados. Simplemente elegí ejecutar una retirada completamente legal y altamente estratégica de mi apoyo voluntario. No iba a tocar nada que le perteneciera. Simplemente iba a dejar de proporcionarle lo mío. Navegué hasta el portal del Seguro de Responsabilidad Civil de Villa Aurelia. La prima vencía el 26 de diciembre. Hice clic en el perfil de pago, localicé mi tarjeta de crédito de platino y pulsé el botón de eliminar. El sistema me advirtió que eliminar el método de pago resultaría en la caducidad de la cobertura de responsabilidad en 48 horas. Pulsé confirmar. A continuación, inicié sesión en la cuenta de reserva de nóminas de terceros. Había depositado 15.000 euros allí como garantía rotatoria para que su personal de eventos no se marchara cuando su flujo de caja inevitablemente se atascara. Procedí a transferir todo el saldo restante de vuelta a mi cuenta corriente personal. Cerré el módulo de reserva por completo. Pasé a la plataforma del proveedor de su software de gestión de eventos, el núcleo digital que le permitía organizar sus listas de invitados de alto nivel y procesar su facturación personalizada. La cuota mensual de licencia de 900 euros estaba programada para salir de mi cuenta a la mañana siguiente. Revoqué la autorización con un solo clic. Finalmente, abordé los gastos personales. Cancelé las transferencias recurrentes directas a su cuenta bancaria para las actividades extraescolares de los niños. Sabía exactamente lo que pasaría si las dejaba activas. Si le enviaba el dinero directamente, lo usaría inmediatamente para cubrir el enorme agujero que acababa de crear en su presupuesto de eventos. Me negué a permitir que usara el dinero de la matrícula de sus hijos como un fondo negro para canapés caros para inversores de capital riesgo. Me recliné en mi silla y miré al otro lado de la habitación. 2 cajas, envueltas en sencillo papel marrón y atadas con un simple cordel, estaban sobre una cómoda. Dentro había un kit de robótica para Leo y un juego de pinceles profesionales para Lucía. Tomé un sorbo lento de té. Seguiría entregando esos regalos. Estaba cortando el cordón financiero con 2 adultos increíblemente egoístas. No tenía absolutamente ninguna intención de castigar a los niños por la increíble arrogancia de sus padres. Cogí mi teléfono. La pantalla todavía estaba caliente en mi palma. Abrí el hilo de mensajes con Alejandro. No había enviado un mensaje de seguimiento. No se había disculpado. Probablemente estaba ocupado catando vinos importados y ajustando la iluminación para sus inversores. Yo tampoco escribí un largo y emotivo párrafo explicando mis sentimientos. No exigí una disculpa. No le dije lo que acababa de hacer en mi ordenador. Simplemente escribí 6 palabras. Pues entonces, paga tus propias facturas. Pulsé enviar. Vi cómo el pequeño indicador digital en la parte inferior de la pantalla cambiaba a enviado y, unos segundos después, a leído. Esperé la inevitable llamada, anticipando un estallido de furia, pero no pasó nada. La pantalla permaneció completamente oscura. Probablemente puso los ojos en blanco. Se guardó el teléfono en el bolsillo de su elegante chaqueta, convencido de que era un patético berrinche temporal de una hermana amargada e ignorante. Sin duda, asumió que me enfurruñaría durante el fin de semana festivo y que los pagos automáticos se procesarían silenciosamente el lunes por la mañana, como lo habían hecho durante los últimos 39 meses. No tenía ni idea de que los pilares de carga de su imperio acababan de ser completamente demolidos. La sensación de frío y vacío en mi pecho se asentó en algo sólido, pesado y permanente. La hermana herida y con el corazón roto que había contestado al teléfono 20 minutos antes había desaparecido por completo. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Ya no estaba llorando, ni siquiera estaba triste. Cerré todas las aplicaciones bancarias y abrí un nuevo documento de texto en blanco. Mis dedos volaron sobre el teclado. Pasé completamente del modo familiar al modo de auditoría forense. Empecé a escribir, documentando meticulosamente cada fecha, cada cantidad en euros y cada transacción que había realizado en su nombre. Empecé a tomar notas. Me deslicé a un estado de conciencia que mis colegas de la firma llaman el vacío de auditoría. Es un estado de desapego hiperconcentrado donde la emoción humana se elimina por completo,
dejando solo datos crudos, cronologías secuenciales y el innegable rastro financiero. Abrí una hoja de cálculo complejamente codificada en mi monitor secundario. Titulé el documento Libro Mayor. Comencé el arduo proceso de recopilar extractos bancarios que se remontaban a exactamente 3 años y 4 meses. Creé 4 columnas separadas y codificadas por colores para categorizar la sangría de mis propios activos. La primera columna era para la estabilidad familiar, que abarcaba las matrículas del colegio privado, las clases de la academia de ballet y los gastos de viaje del equipo de béisbol. La segunda columna estaba etiquetada como gastos operativos del local, que cubrían el seguro de responsabilidad civil y las licencias de software de eventos. La tercera columna era para emergencias críticas. Rastreaba las transferencias electrónicas aleatorias y urgentes que había hecho cuando un proveedor de catering amenazó con abandonar o un florista exigió un depósito masivo. La última columna se titulaba simplemente Seguro Puente, detallando las garantías de nómina rotatorias y la financiación de reserva silenciosa que mantuvo a mi hermano fuera de los tribunales de quiebras. Para asegurar una contabilidad completamente hermética, sincronicé mis datos financieros con mis archivos de correo electrónico y mensajes de texto personales. Fue una fascinante y patética excavación arqueológica de la psique cambiante de mi hermano. Los registros iniciales de hacía 3 años estaban llenos de pura desesperación. Encontré docenas de mensajes de Alejandro suplicando ayuda, llenos de promesas de devolverme el dinero el primer día de cada mes o jurando que era la última vez que pedía. Encontré mensajes con un formato increíblemente elaborado. Recibí correos electrónicos de Beatriz con facturas urgentes adjuntas, notas llenas de una gratitud empalagosa, rogándome que pagara a este proveedor en particular porque su flujo de caja estaba temporalmente atascado en una nueva campaña de marketing. A medida que avanzaba por los correos, la gratitud frenética se desvaneció por completo, reemplazada por demandas breves y con derecho adquirido. La transición de salvadora a sirvienta silenciosa estaba documentada en blanco y negro. Sombreé la última celda de la hoja de cálculo y apliqué la función de suma automática. El algoritmo calculó la suma total de dinero que había invertido silenciosamente en su imperio virtual durante los últimos 40 meses. La cifra final apareció en la pantalla. Eran 284.750 euros. Me desplomé en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones. Cuando pagas todo en pequeñas cuotas mensuales, pierdes de vista el panorama macroeconómico. No estaba simplemente pagando algunas facturas. Había estado gestionando un programa masivo de rescate empresarial a largo plazo para un negocio que no producía nada más que vanidad. Respiré hondo. Estabilicé mi ritmo cardíaco y me preparé para exportar el libro mayor, pero mientras estaba cruzando una factura bastante vaga de un proveedor de iluminación de alta gama, necesité revisar una unidad de almacenamiento en la nube compartida a la que Alejandro me había invitado a acceder hacía 2 años cuando estaba montando el local. No había mirado esa carpeta en meses. Navegué por los directorios en busca del contrato del proveedor, pero mis ojos se detuvieron en una subcarpeta titulada Materiales de ronda de financiación Serie A. Mis instintos profesionales se dispararon. Alejandro no dirigía una startup tecnológica, dirigía un pequeño espacio para eventos. No tenía por qué estar redactando materiales de financiación de Serie A. Abrí la carpeta. Dentro había una presentación de 60 páginas, pulida y diseñada profesionalmente, dirigida a empresas de capital privado e inversores ángel. Abrí el documento y empecé a desplazarme. Estaba lleno de la habitual jerga corporativa, proyecciones de ingresos ridículamente infladas y fotos de importantes contratos de arrendamiento en lugares caros, pero cuando llegué a la página 42, se me heló la sangre. La página se titulaba Red de Apoyo Familiar y Asesoramiento Estratégico. Justo ahí, en negrita y sin ambigüedades, estaba mi nombre legal completo, seguido de mi título corporativo exacto, consultora senior de cumplimiento normativo forense en Clavis Auditores Forenses. Debajo de mi nombre había un párrafo enormemente exagerado que detallaba mi experiencia en gestión de riesgos corporativos y estructuración financiera. Alejandro y Beatriz habían estado utilizando activamente mi reputación profesional impecable para legitimar su caótica y endeudada operación ante inversores adinerados. Estaban exhibiendo mis credenciales para obtener préstamos masivos, asegurando a los bancos que una contable forense de primer nivel estaba asesorando su estrategia financiera. Sin embargo, en entornos sociales, me presentaban como una pariente patética y dependiente que trabajaba en un aburrido trabajo de oficina y carecía de la sofisticación necesaria para asistir a sus glamurosas fiestas. La hipocresía era tan profunda que era casi artística. Profundicé en la carpeta de la nube, con el corazón martilleándome en el pecho.
Si tenían el descaro de usar mi currículum en una presentación, necesitaba saber qué más habían falsificado. Encontré una subcarpeta titulada Correspondencia bancaria. Dentro había una copia digital de una carta de confort dirigida al Departamento de Préstamos Comerciales de un importante banco regional. Una carta de confort es un documento formal que se utiliza a menudo en las finanzas corporativas. Su propósito es proporcionar al banco un grado de seguridad de que un patrocinador o una empresa matriz apoyará al prestatario. Leí el cuerpo de la carta. Afirmaba que yo, como socia financiera estratégica, estaba plenamente al tanto de la solicitud de préstamo y proporcionaba un apoyo de capital estructural continuo a Villa Aurelia. Al final de la página estaba mi firma. Me acerqué a la pantalla, examinando la tinta azul. No era una falsificación manuscrita. Era un escaneo digital perfectamente recortado y pegado en el documento. Reconocí la caligrafía distintiva. Había sido copiada directamente de un documento fiscal genérico que firmé para liquidar la herencia de nuestros padres hacía más de 5 años. Nunca antes había visto esta carta de confort. Nunca había autorizado este texto. Nunca había aceptado respaldar legalmente ningún préstamo comercial para su negocio. Esto ya no era una disputa familiar por una fiesta de Navidad. No se trataba de arrogancia o sentimientos heridos. Al tomar mi firma y adjuntarla a un documento bancario oficial para obtener capital, mi hermano había cruzado un umbral legal muy claro y muy peligroso. Había cometido fraude financiero y potencialmente fraude electrónico. La ira que había sentido antes se disolvió por completo, reemplazada por una precisión fría y clínica. No cogí el teléfono para gritarle. No envié un mensaje amenazante. En mi profesión no avisas a tu objetivo de que lo estás auditando. Aseguras el perímetro. Abrí una aplicación de captura de pantalla. Tomé capturas de pantalla de alta resolución de los documentos, asegurándome de que los metadatos, la fecha de creación, la etiqueta del autor y el historial de revisiones fueran claramente visibles. Descargué toda la carpeta de la unidad en la nube. Guardé los archivos sin procesar en un disco duro externo cifrado. Creé una cronología maestra que vinculaba cada documento falsificado con las fechas específicas en las que me había pedido dinero. Lo empaqueté todo en un archivo zip seguro. Luego cogí mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré a Marta Vargas. Marta y yo habíamos sobrevivido juntas a los años de trinchera de la carrera de finanzas y prederecho. Ahora era una abogada de litigios civiles y comerciales, increíblemente brillante y despiadada en el centro de la ciudad. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche, pero Marta trabajaba con el mismo horario agotador que yo en la firma. Marqué su número y contestó al segundo tono. Por favor, dime que llamas para tomar vino, Sofía, porque si llamas por el caso de logística marítima, te cuelgo. Ni vino ni derecho marítimo, dije, con la voz completamente plana y sin emoción. Necesito contratarte oficialmente. Su tono cambió al instante. El cansancio desapareció, reemplazado por un agudo enfoque profesional. ¿Qué ha pasado? Mi hermano acaba de echarme de su fiesta de Navidad porque cree que soy una perdedora que arruina su estética, expliqué con calma. Así que decidí dejar de pagar su seguro comercial y sus nóminas. Mientras cerraba las cuentas, descubrí una carta de confort bancaria comercial falsificada con mi firma escaneada adjunta a una enorme presentación para inversores. Hubo una breve pausa en la línea. Oí el suave crujido de Marta al enderezarse en su silla. Tengo los metadatos, continué. Tengo los archivos originales. Tengo un rastro financiero de 3 años que demuestra que he estado cubriendo sus gastos operativos mientras él usaba mis credenciales corporativas para estafar a los inversores. Necesito construir un cortafuegos defensivo, y necesito hacerlo antes de que su castillo de naipes se derrumbe y los bancos vengan a buscar a su supuesta socia silenciosa. Envíame el archivo cifrado ahora mismo, dijo Marta. Su voz bajó a un tono grave y serio. No hables con él. No contestes sus llamadas. Estate en mi despacho a las 8 de la mañana en punto. Vamos a sepultarlo en papeles. Las consecuencias llegaron exactamente 48 horas antes del evento. Golpearon mi teléfono como un terremoto localizado. Comenzó precisamente a las 9 de la mañana. Mi pantalla se iluminó con el nombre de Alejandro. Dejé que sonara. 2 minutos después, volvió a llamar. Para la quinta llamada perdida consecutiva, supe que el sistema de pago automático había activado oficialmente su protocolo de fallo. Contesté a la sexta llamada, puse el altavoz y coloqué el teléfono en mi escritorio junto a mi taza de café. ¿Qué coño estás haciendo? No hubo saludo. No preguntó por mi collarín. Su voz era aguda y llena de pánico, resonando como si estuviera caminando de un lado a otro por los amplios pasillos de Villa Aurelia. Acabo de recibir una alerta crítica de la plataforma de gestión de eventos.
Me han bloqueado todo el acceso de administrador porque el método de pago fue rechazado y el corredor de seguros comerciales acaba de enviar un correo electrónico sobre la cancelación de la póliza en 48 horas. ¿Cancelaste tu tarjeta? ¿Te han hackeado? No me han hackeado, Alejandro respondí, con la voz perfectamente tranquila. Simplemente eliminé mi información financiera de tus cuentas. Respiró hondo e inmediatamente recurrió a su habitual táctica de manipulación agresiva. Intentó convertir un enorme pasivo financiero en una pequeña disputa emocional. ¿Has perdido la cabeza? ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a sabotear mi evento de networking más importante del año porque tienes un berrinche infantil por una invitación a cenar? Sofía, es patético. Estás reaccionando de forma exagerada a un pequeño desacuerdo estético. Tomé un sorbo lento de café. No levanté la voz. De hecho, estoy de acuerdo con tu valoración profesional. Dejaste muy claro que tu evento es un espacio curado y que no hay lugar para perdedores. Se me ocurrió que si yo soy una perdedora, entonces mi dinero debe ser increíblemente vergonzoso para ti. No quisiera estropear tu imagen perfecta subvencionándola silenciosamente. Estás poniendo en peligro mi negocio por tus sentimientos heridos, gritó, su voz temblando con un pánico genuino. Vuelve a poner la información de la tarjeta de crédito inmediatamente. Tengo inversores de primer nivel que vienen en 2 días, y si los sistemas de proveedores están bloqueados, no puedo procesar las facturas de catering. Si el seguro caduca, la gestión del local cerrará el bar. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, le corregí con calma. Simplemente ya no te estoy haciendo nada a ti. Hay una distinción muy clara. Así que paga tus propias facturas, Alejandro. Colgué. Volvió a llamar al instante, pero activé el silencio temporal en su perfil. Exactamente 30 minutos después, comenzó el segundo asalto. Beatriz llamó, y contesté. Curioso por ver qué táctica usaría. Eligió el papel de la mediadora cansada pero sensata, que trata con un subordinado irracional. Sofía, cariño, respiremos hondo, y seamos adultos razonables, con esto arrulló Beatriz, aunque la tensión en su voz traicionaba un miedo absoluto. Alejandro está bajo un estrés inmenso, y eligió mal sus palabras anoche. Estamos dispuestos a ceder. Si vuelves a iniciar sesión en los sistemas y solucionas este pequeño problema de facturación hoy, te puedo asegurar que encontraremos la manera de conseguirte un asiento en la parte de atrás del comedor. Podrías venir una hora. Me eché a reír. Fue un sonido corto y agudo que pareció sorprenderla hasta el silencio. El insulto era tan espectacularmente arrogante. Se enfrentaban a un fracaso operativo total y, sin embargo, creían genuinamente que toda mi rebelión era una súplica desesperada por un asiento en su mesa. Pensaban que podían sobornarme con una silla plegable en mi propia y carísima fiesta. Beatriz, ¿todavía no lo entiendes? Dije en voz baja. No quiero un asiento en tu mesa. Quiero recuperar mi mesa. Estás siendo increíblemente cruel con tu propia familia, espetó Beatriz. La fachada educada se desmoronó por completo. ¿Tienes idea de lo humillante que será si los proveedores se marchan mientras Ricardo Balbuena y sus socios de capital riesgo están en mi vestíbulo? Esto no va de ti, va de nuestra reputación. Tu reputación es tu responsabilidad, repliqué. Buena suerte con los inversores. Colgué. A primera hora de la tarde, la ola de presión se extendió a la red familiar más amplia. En términos psicológicos, a estas personas se las conoce como los monos voladores, la capa secundaria de apoyo que el manipulador envía para generar culpa comunitaria. La tía Carmen llamó primero, seguida de cerca por mi primo Pablo. Estaba claro que Alejandro había pasado la mañana tejiendo una magnífica narrativa de víctima. Según el rumor familiar, yo había hackeado maliciosamente sus cuentas de empresa y cancelado a sus proveedores por pura y amarga envidia justo antes de las fiestas. Mi tía Carmen casi vibraba de indignación por teléfono. No puedo creer que seas tan rencorosa, Sofía, cortando los ingresos de tu propio hermano justo antes de Navidad porque te sientes excluida. Es egoísta. Estás arruinando las fiestas para todos. Mantuve la calma y evité por completo la defensa. Simplemente hice una pregunta. Tía Carmen, ¿mencionó Alejandro de quién era la tarjeta de crédito que se había utilizado para pagar ese negocio durante los últimos 3 años? Silencio total en la línea. ¿Te dijo quién pagó su seguro de responsabilidad civil el mes pasado? Continué, con un tono conversacional. ¿Mencionó quién cubría la reserva de nóminas para que su personal no se marchara? Porque, tal como yo lo veo, si es el empresario de éxito que dice ser, mi ausencia no debería afectar en absoluto a sus operaciones. Mi tía Carmen balbuceó una respuesta incoherente antes de que yo le sugiriera amablemente que le pidiera a Alejandro que le mostrara sus propios extractos bancarios. Terminé la llamada. Repetí el mismo proceso exacto con mi primo Pablo. La estrategia fue brutalmente efectiva.
No necesitaba gritar mi verdad. Solo necesitaba darles una linterna y señalar los enormes agujeros financieros de Alejandro. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas y frías sombras en el suelo de mi despacho, la adrenalina del día finalmente comenzó a desvanecerse. El silencio en mi casa ahora se sentía diferente. Ya no era el silencio de una víctima, era el silencio de un búnker fortificado. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto. No era de Alejandro, ni de Beatriz, ni de un pariente enfadado. Lo cogí y leí la notificación en la pantalla de bloqueo. Era de Leo. Tía Sofía, ¿todavía vienes con el kit de robótica? Papá está gritando mucho y mamá está llorando en el baño. Espero que tu cuello esté mejor. Miré las palabras brillantes. Mi pecho se contrajo con una repentina y aguda punzada de dolor. En medio de todas las amenazas corporativas, las pólizas de seguro canceladas y la desesperada escalada social, había un niño de 10 años sentado en una casa caótica, esperando que su tía le trajera un proyecto de ciencias. Alejandro y Beatriz estaban incendiando su propio mundo para proteger una ilusión, pero no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que los niños sufrieran daños colaterales. Mi resolución se endureció como el acero. No iba a permitir que Leo y Lucía se convirtieran en víctimas de esta guerra. Escribí rápidamente un mensaje tranquilizador, prometiéndole que absolutamente lo vería durante las fiestas. No importaba lo que hicieran los adultos. Las líneas de batalla estaban oficialmente trazadas, y yo sabía exactamente a quién estaba defendiendo. Llegué al despacho de Marta Vargas a las 8 de la mañana en punto, en la planta 14 de un edificio de hormigón de estilo brutalista en el centro de la ciudad. Su espacio de trabajo estaba completamente desprovisto de la caoba y el cuero que suelen encontrarse en los bufetes de abogados. Era minimalista, casi clínicamente moderno e increíblemente eficiente, un reflejo perfecto de la propia Marta. Habíamos superado la carrera de finanzas gracias a una lógica despiadada, y yo necesitaba exactamente esa mentalidad. Ahora, extendimos mis hojas de cálculo impresas sobre su mesa de conferencias de cristal esmerilado. Marta me entregó un bolígrafo rojo. Me guió a través de un triaje de datos inmediato. Necesitábamos separar lo emocional de lo contractualmente vinculante. Pasé las siguientes 2 horas definiendo claramente la naturaleza legal de cada transacción. Las matrículas del colegio privado, las clases de ballet, los campamentos de robótica de los niños, se clasificaron legalmente como regalos voluntarios. Los había pagado por amor, sin ninguna expectativa de reembolso, y los apartamos. Pero los gastos comerciales eran completamente diferentes. Señalé los miles de euros en pagos a proveedores, licencias de software y primas de seguros, y abrí los mensajes de texto correspondientes en los que mi hermano prometía explícitamente devolverme el dinero el primer día de cada mes. A partir de ahora, eres un fantasma telefónico, ordenó Marta, golpeando su bolígrafo contra el cristal. No contestas sus llamadas. No contestas las de su esposa. Si te acorralan, te alejas. Te comunicas únicamente por mensaje de texto o correo electrónico. Necesitamos que sigan documentando su desesperación y sus admisiones implícitas de deuda por escrito. Estamos construyendo un expediente, no una relación. Asentí y metí la mano en mi maletín de cuero. Saqué las impresiones de la presentación de financiación. Deslicé los documentos sobre la mesa. Observé cómo los ojos de Marta recorrían las páginas. Su postura se tensó visiblemente al comprender la magnitud de lo que estaba leyendo. Sofía dijo. Su voz bajó una octava a un tono grave y aterrador. Ser un hermano gilipollas no es un delito. Esto, sin embargo, es un pasivo legal catastrófico. Está utilizando tu título corporativo específico y tu firma falsificada para obtener financiación comercial bajo falsas apariencias. Esto va mucho más allá de un drama familiar. Esto es fraude financiero de manual. Si realmente le ha presentado esto a una empresa de capital riesgo, podrías verte envuelta en una investigación masiva por fraude. La cruda realidad de sus palabras me golpeó. Pasamos las siguientes 3 horas redactando un paquete de documentos legales altamente específicos y precisos. Consistía en 3 documentos distintos. Primero, una orden de cese y desistimiento formal, prohibiéndoles permanentemente usar mi nombre, imagen o credenciales profesionales en cualquier actividad comercial. Segundo, un escrito de reserva de derechos, estableciendo mi derecho a iniciar acciones legales para recuperar las deudas relacionadas con el negocio. Tercero, una notificación formal de revocación que establecía que todo el apoyo financiero, implícito o explícito, quedaba terminado de forma inmediata y permanente. Mientras el asistente legal de Marta finalizaba los borradores, yo me encargué de la limpieza organizativa final. Me eliminé oficialmente de las listas de contactos de facturación,
revoqué cualquier autorización de pago restante y documenté cada confirmación en el expediente. A las 7 de esa tarde, estaba en casa, comiendo una cena sencilla en la encimera de mi cocina. El caos de los últimos días se había calmado en un silencio tenso y vibrante. Entonces mi teléfono sonó con una notificación urgente de mi aplicación bancaria. Era una alerta crítica de fraude. Alguien acababa de intentar procesar un cargo de 12.500 euros a una empresa de diseño floral y de eventos de importación. Habían intentado el cargo utilizando un número de tarjeta de crédito virtual que yo había generado hacía más de un año para pagar un depósito único de catering en Villa Aurelia. Había olvidado desactivar ese código virtual. Alejandro se había quedado con el número. Lo había archivado, guardado e intentado usar sin mi permiso para mantener la estética de su preciada fiesta de Navidad. Inmediatamente pulsé el botón en mi pantalla para rechazar el cargo y bloquear la tarjeta permanentemente. Llamé al departamento de fraudes 24 séptimos de mi banco e informé oficialmente de la transacción no autorizada, asegurando que cualquier proveedor asociado a la dirección comercial de esta persona fuera completamente bloqueado. Cualquier pequeño residuo de culpa familiar que pudiera haber albergado se evaporó. No era solo un hermano arrogante enfadado por un desacuerdo estético. Estaba intentando activamente robar mi dinero a mis espaldas para mantener su ilusión de riqueza. Envié un mensaje cifrado y seguro a Marta, detallando el intento de cargo fraudulento. Respondió en 2 minutos. Nuestra estrategia estaba completamente cimentada. No enviaríamos el paquete legal inmediatamente. No le daríamos tiempo para tejer una nueva red de mentiras o buscar frenéticamente una financiación alternativa antes de su evento tan publicitado. Retendríamos los documentos hasta el momento exacto en que pudieran tener el máximo impacto institucional. No estábamos intentando crear una escena dramática ni castigarlo emocionalmente. Estábamos eliminando limpia, objetiva y legalmente su capacidad para abusar de mi identidad nunca más. El colapso en línea de Villa Aurelia comenzó exactamente 24 horas antes del gran evento, desarrollándose íntegramente en las redes sociales. Desde el silencio absoluto de mi despacho en casa, observé cómo se formaban las grietas en tiempo real. En el mundo de la riqueza ostentosa, el silencio suele ser una señal de verdadera seguridad, mientras que el ruido excesivo es una sirena de desastre inminente. Beatriz estaba generando una cantidad ensordecedora de ruido. Subió más de una docena de vídeos cortos a su perfil en un lapso de 2 horas. Era un intento frenético y transparente de ahogar su creciente pánico financiero con un aluvión de imágenes. Vi un vídeo editado de forma muy ajustada de un florista instalando un enorme arco de orquídeas blancas importadas. El texto en pantalla proclamaba que solo aceptaban la perfección absoluta para su círculo más íntimo. Minutos después, apareció otra publicación, mostrando servilletas de lino bordadas con monogramas y bajo platos de plata de ley. Estaba usando su perfil como un salvavidas psicológico, intentando desesperadamente convencer a sus seguidores, y probablemente a sí misma, de que el barco no se estaba hundiendo rápidamente. La ilusión, sin embargo, estaba contenida en línea. En el mundo real, los cimientos sociales ya habían comenzado a agrietarse. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de una mujer llamada Elena. Elena era la madre de una niña que asistía a la misma academia de ballet de élite que mi sobrina, Lucía. En el mundo de la élite suburbana, los chismes viajan más rápido que las transferencias bancarias, especialmente cuando una tarjeta de crédito de platino es repentinamente rechazada en una prestigiosa oficina de administración. Elena planteó su pregunta con la negación plausible y cuidadosamente elaborada de una amiga preocupada. Dijo que había oído que Alejandro y Beatriz estaban reestructurando algunas de sus actividades académicas y extracurriculares, y solo quería asegurarse de que todo estaba bien en la familia. ¿Era la forma educada y socialmente aceptable de preguntar si mi hermano estaba en apuros financieros? No piqué el andolo. No despotriqué sobre la cancelación de cuentas de proveedores o los documentos fraudulentos. En mi profesión, nunca le das munición a un extraño. Mantienes una neutralidad impenetrable. Escribí una respuesta educada, agradeciéndole su preocupación y simplemente afirmando que ya no gestionaba los pagos administrativos de la familia de mi hermano, por lo que no podía hablar de su estructura contable actual. Dio una declaración completamente clara y objetivamente veraz que confirmaba los rumores sin que yo tuviera que decir una sola palabra negativa. Mientras tanto, la presión operativa sobre Alejandro estaba llegando a un punto crítico. A través de mis contactos residuales en la industria local de eventos corporativos, sabía exactamente cómo reaccionan los proveedores cuando los sistemas de pago automático indican fondos insuficientes o una tarjeta bloqueada
Los periodos de gracia desaparecen instantáneamente. La confianza es reemplazada por una rígida aplicación del contrato. Pude ver el pánico en las siguientes publicaciones de Alejandro. Publicó una foto de una mariscada de alta gama y etiquetó a una empresa de catering extremadamente exclusiva. Era un intento de proyectar poder, pero para mi ojo entrenado, la narrativa era obvia. Esa empresa de catering era famosa por exigir el 100% de sus honorarios por adelantado en efectivo ante el más mínimo indicio de un historial de pagos dudoso. Alejandro estaba quemando sus últimos euros en efectivo, solo para asegurarse de que hubiera comida en las mesas, sacrificando su propia solvencia por la apariencia de la misma. Y entonces, la pieza final, y más peligrosa del rompecabezas, encajó. Recibí un correo electrónico inesperado de un antiguo colega, un auditor senior con el que había trabajado en una importante fusión corporativa hacía 3 años. Me contactó para preguntarme si asistiría a la gala de fin de año en Villa Aurelia. Mencionó de pasada que su jefe, Ricardo Balbuena, estaba en la lista de invitados. Me quedé mirando el nombre en la pantalla y se me cortó la respiración. Ricardo Balbuena no era solo un miembro rico de la alta sociedad. Era el director regional de gestión de riesgos del Banco Corona Meridional. Era el hombre responsable de aprobar préstamos comerciales de alto interés e inversiones de capital a gran escala para pequeñas empresas en nuestra región. El panorama completo se enfocó con una claridad aterradora. Esta fiesta de Nochebuena no era en absoluto una celebración festiva. Ni siquiera se trataba de una vana escalada social. Era una prueba de concepto de alto riesgo. Alejandro estaba utilizando el entorno opulento, la comida cara y la lista de invitados cuidadosamente seleccionada para demostrar en vivo su éxito simulado al hombre que tenía las llaves de su próximo y masivo rescate financiero. Y en algún lugar del expediente de diligencia debida de Ricardo Balbuena había una carta de confort falsificada con mi firma robada, asegurando falsamente que mi impecable reputación financiera respaldaba toda esta farsa vacía. Llamé a Marta inmediatamente. Le informé de la presencia de Ricardo Balbuena y de la verdadera naturaleza del evento. El paquete legal está completo y listo para ser desplegado, confirmó Marta, su voz firme y autoritaria por teléfono. Pero escúchame con mucha atención, Sofía. Tienes una granada legal increíblemente peligrosa en tus manos. No la lances a menos que él te obligue. No puedes entrar ahí y armar un escándalo. Si provocas, te haces responsable. Mantén tus manos completamente limpias. Ahora estás tratando con regulaciones financieras federales, no con una rivalidad entre hermanos. Le aseguré que entendía las reglas de enfrentamiento. No tenía absolutamente ninguna intención de asistir a una fiesta a la que me habían desinvitado. Me acerqué a la pequeña mesa del vestíbulo y miré los 2 regalos envueltos en sencillo papel marrón. El kit de robótica para Leo y el juego de pinceles para Lucía. Tomé mi decisión final. Conduciría hasta Villa Aurelia la noche siguiente. Me acercaría a la puerta principal, entregaría los regalos al aparcacoches o a quien abriera y me marcharía. No cruzaría el umbral a menos que me invitaran a entrar. Mantendría la compostura tranquila, racional y profesional que había cultivado durante toda mi vida adulta. Sin embargo, una resolución fría y acerada se había instalado en mis huesos. No iba a causar problemas en su lugar de trabajo, pero si mi hermano se atrevía a manchar mi reputación profesional delante de sus invitados, o si intentaba usar mi identidad para estafar a un banquero delante de mis narices, no me quedaría callada. No protegería su ilusión ni un segundo más. Dejaría que la verdad quemara toda la fachada hasta los cimientos. La Nochebuena llegó con un frío cortante. El cielo tenía el color del hierro magullado. Estaba en la encimera de mi cocina, terminando de envolver las 2 cajas. Usé un sencillo papel craft marrón, asegurado con un simple cordel de algodón. Dentro estaban el kit de robótica y los pinceles profesionales. Me puse mi grueso abrigo de lana de color carbón. Estaba impecablemente confeccionado y era increíblemente cálido, pero no tenía logotipos de diseñador ni adornos ostentosos. Era simplemente yo. No sentía la necesidad de transformarme en un personaje glamuroso de la alta sociedad para demostrar algo a una sala llena de extraños. Antes de coger las llaves del coche, escribí un breve y alegre mensaje de texto a Beatriz, pidiéndole específicamente que se lo pasara a Leo y Lucía. Los invité a un almuerzo especial, solo nosotros 3, el 26 de diciembre, en su crepería favorita. Necesitaba que esos niños supieran que mi amor por ellos era constante, completamente inmune a la guerra tóxica de los adultos que los rodeaban. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje seguro de Marta apareció en la pantalla. Confirmó que los paquetes legales, tanto digitales como físicos, estaban preparados. Estaba junto al teléfono, esperando. Me instruyó que diera luz verde en el momento exacto en que mi hermano intentara usar mi nombre con el banco esa noche. Respondí con una simple confirmación.
La red de seguridad estaba oficialmente retirada. El control ahora era mío. El trayecto hasta el barrio de la Finca de los Robles duró exactamente 45 minutos. Las calles se ensancharon y las fincas se volvieron más grandiosas a medida que me acercaba a Villa Aurelia. Incluso a una manzana de distancia, la magnitud del lugar era abrumadora. Una larga fila de relucientes sedanes de lujo y deportivos importados serpenteaba por el amplio camino de entrada. 3 aparcacoches con uniformes impecables corrían de un lado a otro bajo el pórtico principal. A través de las enormes ventanas arqueadas, todo el espacio estaba bañado en un cálido resplandor dorado. Las suaves notas de un cuarteto de cuerda flotaban en el frío aire nocturno. Era un escenario espectacular e impecable, meticulosamente construido para la última ilusión de triunfo de Alejandro. Aparqué mi práctico sedán al final de la calle, lejos de la cola del servicio de aparcacoches. Subí por el cuidado camino de adoquines, con los 2 paquetes de papel marrón sujetos bajo el brazo. Mi plan era increíblemente simple. Dejaría los regalos en el borde del amplio porche de mármol, le enviaría un mensaje a Alejandro para decirle que estaban fuera y volvería silenciosamente a mi coche. No quería una confrontación. Subí el último escalón y, antes de poder agacharme para colocar las cajas en la fría piedra, la pesada puerta principal de roble se abrió. Alejandro estaba allí, con un vaso de cristal de whisky en la mano. Su cara estaba sonrojada, ya fuera por el alcohol o por el puro estrés operativo. No podía decirlo. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, todo el color desapareció de su rostro. El pánico absoluto se apoderó de sus facciones. No me saludó. No me deseó una feliz Navidad. Instintivamente, agarró el pesado tirador de latón y tiró de la puerta, reduciendo la abertura a una pequeña rendija, intentando desesperadamente bloquear la vista del opulento vestíbulo desde el porche. Me trató como a un perro callejero que se había colado en un exclusivo campo de golf. ¿Qué haces aquí?, siseó. Su voz bajó a un susurro agudo y de pánico. Te dije que no estabas invitada. Tienes que irte ahora mismo antes de que alguien te vea. Me mantuve firme y levanté los 2 paquetes marrones. No estoy aquí para contaminar tu sala curada, Alejandro. Estoy aquí para dejar los regalos de Leo y Lucía. Cógelos y volveré a mi coche. No tengo ningún deseo de cruzar tu umbral. Extendió la mano por la estrecha abertura para arrebatarme las cajas, pero el universo tiene un asombroso sentido de la oportunidad. En ese preciso instante, un hombre alto y distinguido con un traje azul marino a medida entró en el vestíbulo justo detrás de Alejandro. Lo reconocí al instante. Era Ricardo Balbuena, el director regional de gestión de riesgos del Banco Corona Meridional. Ricardo miraba por encima del hombro de mi hermano, sus ojos recorriendo el porche. Su mirada se posó directamente en mi cara. Una expresión de genuina y agradable sorpresa se dibujó en su rostro. Sofía Morales. La voz resonante y autoritaria de Ricardo retumbó a través de la estrecha abertura, ahogando por completo los susurros de pánico de Alejandro. ¿No estarás ahí fuera pasando frío? Alejandro se quedó completamente helado. Estaba atrapado en una dolorosa e imposible trampa de su propia creación. No podía cerrar la puerta en la cara del ejecutivo cuya aprobación necesitaba desesperadamente para evitar la ruina financiera total. No podía decirle a Ricardo Balbuena que tenía una carta de confort falsificada con mi nombre en su expediente de garantía, que yo era en realidad una perdedora no bienvenida a la que se le prohibía la entrada. El silencio se prolongó durante un segundo agónico. Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes podrían romperse. Con una expresión de puro terror y desesperación, abrió lentamente la pesada puerta de roble. Sofía acaba de llegar, mintió Alejandro sin problemas, aunque su voz tembló ligeramente. Forzó una sonrisa enfermiza y desesperada, e hizo un gesto hacia el gran vestíbulo. Entra un momento, Sofía. Hace frío ahí fuera. Entra y saluda. Pensó que estaba salvando las apariencias al invitarme a un breve momento de cortesía. No tenía ni idea de que, al abrir esa puerta, acababa de dejar entrar al auditor en la escena del crimen. Me ajusté las solapas de mi oscuro abrigo de lana, crucé el umbral y entré en la luz. El vestíbulo de Villa Aurelia era un asalto sensorial de opulencia artificial. El aire estaba cargado con el pesado aroma de las orquídeas blancas importadas y el caro perfume de ámbar. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón del gran salón, sus arcos moviéndose en perfecta sincronía. Camareros con impecables chaquetas blancas se deslizaban silenciosamente por los suelos de mármol calefactados, llevando bandejas de plata con cava de primera calidad y caviar beluga. Me quedé justo dentro de la pesada puerta de roble, el frío de la noche todavía aferrado a mi sencillo abrigo de color carbón en medio de un mar de vestidos de lentejuelas brillantes, chaquetas de terciopelo y destellos de diamantes.
Era una roca de pragmatismo oscuro y monótono. Casi podía sentir la mirada colectiva de la sala pasar sobre mí, registrar la ausencia de etiquetas de diseñador y descartarme instantáneamente como una extraña anomalía. Beatriz apareció de repente entre la multitud brillante. La sonrisa en su rostro estaba tan forzada que parecía dolorosa. Se deslizó hacia mí, proyectando la imagen perfecta de una anfitriona amable, pero sus ojos eran completamente salvajes. Arrulló un saludo, su voz una melodía ensayada únicamente para el beneficio de quienes nos rodeaban. Antes de que pudiera responder, sus ojos se posaron deliberadamente en el suelo. Miró fijamente mis botas de cuero impecablemente limpias como si acabara de pisar barro húmedo en una alfombra persa de valor incalculable. Fue un gesto pequeño y calculado, diseñado para recordarme que yo era un fracaso estético en su sala curada. Pero antes de que Beatriz pudiera escoltarme silenciosamente de vuelta al frío, Ricardo Balbuena la rodeó con tacto. El director regional de gestión de riesgos era un hombre alto e imponente que llamaba la atención sin levantar la voz. Me tendió una mano cálida y firme, ignorando por completo a Beatriz y su sonrisa forzada. Sofía Morales, dijo Ricardo, su voz grave resonando fácilmente por encima de la suave música clásica. Qué placer verte fuera de una sala de juntas. Te echamos de menos en la Conferencia Federal de Cumplimiento Normativo el mes pasado. Luego se giró ligeramente, dirigiéndose al pequeño grupo de inversores adinerados que se habían quedado cerca de él. Si alguno de ustedes se enfrenta alguna vez a un colapso total del sistema de pagos de la cadena de suministro, esta es la mujer a la que deben llamar. Hace 2 años, Sofía resolvió brillantemente un catastrófico fallo de auditoría interna para una enorme empresa de logística. Calculo que les ahorró decenas de millones de euros en un solo fin de semana. Un talento brillante e innegable. El efecto fue instantáneo y potente. La charla social y superficial a nuestro alrededor se evaporó. La frase decenas de millones actuó como un potente imán gravitacional. Los inversores de capital riesgo y los socios de capital privado se giraron, mirando de repente mi sencillo abrigo de lana con un interés calculado. Alejandro apareció como de la nada, con el sudor brillando en la línea del cabello. Se interpuso en el círculo, posicionándose físicamente entre Ricardo y yo. Soltó una risa fuerte y resonante que sonó completamente hueca, vibrando con pánico. «Ah, Ricardo, eres demasiado amable», dijo Alejandro, dándole una palmada en el hombro al banquero con una familiaridad forzada y desesperada. «Ya sabes, mi hermanita Sofía está pasando por un momento difícil, una transición muy dura. Beatriz y yo estamos haciendo todo lo posible para apoyarla y proporcionarle un entorno familiar estable durante este momento difícil». El puro descaro de la mentira flotó en el aire. Estaba de pie en un edificio cuyo seguro había pagado mi dinero, entreteniendo a invitados con comida comprada con mi tarjeta de crédito, y me estaba pintando públicamente como un caso de caridad para salvar su propio y frágil ego. No grité, no me sonrojé ni me defendí. Caminé tranquilamente y coloqué los 2 paquetes de papel marrón en una mesa auxiliar plateada cercana. Miré directamente a los ojos de mi hermano. Mi voz era baja, uniforme y afilada como una navaja. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres seguir con esta narrativa aquí mismo, Alejandro? El desafío silencioso aterrorizó al manipulador acorralado en público. Rara vez se retiran, se aferran aún más a la ilusión. Alejandro se volvió hacia Ricardo, tocándose la sien con una sonrisa triste y condescendiente. Sofía se confunde un poco bajo estrés, explicó, con la voz lo suficientemente alta para que los inversores de los alrededores pudieran escuchar sus mentiras. Tiene un trabajo de oficina sencillo y aislado desde casa. Las complejidades de las finanzas corporativas de alto nivel y la gestión de locales están un poco por encima de su capacidad. Intentamos no abrumarla con los detalles. La sonrisa educada de Ricardo Balbuena desapareció al instante. Un surco profundo y duro se formó entre sus cejas. Miró de Alejandro, que sudaba profusamente y sonreía como un vendedor maníaco, a mí, perfectamente tranquila e inmóvil. Ricardo no era tonto. Era un gestor de riesgos veterano. Conocía mi currículum, conocía mi firma de consultoría. Sabía que yo era una auditora forense de alto nivel que se especializaba en analizar estructuras financieras complejas. El ambiente en la sala cambió bruscamente. El cálido resplandor del encuentro social se disolvió, reemplazado rápidamente por la fría y estéril luz del escrutinio corporativo. Tomé mi decisión final. No iba a abandonar esta fiesta. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono móvil. Desbloqueé la pantalla y abrí la carpeta que contenía las pruebas preparadas. Alejandro, dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Si estás utilizando activamente mi nombre, mis credenciales profesionales y mi firma falsificada para establecer credibilidad en esta sala,
Me temo que necesito corregir oficialmente el registro. Alejandro abrió la boca, su rostro pálido y verdoso, pero no pudo pronunciar una palabra. Una vibración fuerte y distintiva rasgó el aire tenso. No era mi teléfono, era el de Ricardo Balbuena. El banquero sacó lentamente su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta a medida. Miró la pantalla iluminada. Un nuevo correo electrónico de alta prioridad acababa de llegar directamente a su bandeja de entrada personal, saltándose a su asistente. Yo sabía exactamente quién era el remitente. Le había enviado un mensaje de una sola palabra a Marta en el instante en que Alejandro intentó bloquear la puerta principal. Ricardo se ajustó las gafas, sus ojos recorriendo la pantalla brillante. El cuarteto de cuerda pareció desvanecerse en la nada. Cuando Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos estaban completamente desprovistos de calidez, fijos en mi hermano. Leyó en voz alta la línea de asunto del correo electrónico, su voz aterrizando en el silencioso vestíbulo como un yunque. Esto es una notificación legal formal del despacho de Marta Vargas. Abogada, leyó Ricardo lentamente, pronunciando cada sílaba. Asunto: revocación inmediata del apoyo financiero, declaración de falsificación de documentos y orden de cese y desistimiento en relación con Sofía Morales. Ricardo se desplazó por el cuerpo del correo electrónico en su pantalla brillante. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión se había endurecido hasta convertirse en la fría e impersonal piedra de una institución. No gritó, pero su voz captó la atención absoluta de todos en el gran vestíbulo. Esta notificación legal establece que nunca aceptaste actuar como garante financiero para este local, y que la firma en la carta de confort enviada a mi equipo de diligencia debida es una completa falsificación. Alejandro soltó una risa ahogada, secándose una gota de sudor de la frente. Ricardo, por favor, esto es solo un gran malentendido de papeleo. Mi hermana simplemente está confundida sobre algunos antiguos fideicomisos familiares. Es un error administrativo. Podemos solucionarlo con una copa. Mantuve la calma. Miré alrededor de la sala y encontré los ojos de los inversores que colgaban de cada una de mis palabras. No hay absolutamente ningún malentendido, dije, mi voz clara y resonando fácilmente en el suelo de mármol calefactado. Durante los últimos 3 años, he estado suscribiendo silenciosamente los sistemas operativos centrales de este negocio. He pagado sus primas de seguro de responsabilidad civil. He capitalizado sus reservas de nómina. Pagué el software que organizó esta misma fiesta. Hace 3 días, me llamaste para desinvitarme de este evento porque mi apariencia no era lo suficientemente rica para tu estética. Hice una pausa, dejando que el silencio pesado se asentara. Me llamaste perdedora, Alejandro, pero todo en esta sala se asienta sobre las facturas que yo pagué. En ese preciso momento, las pesadas puertas de caoba que conducían al pasillo de servicio se abrieron de golpe. El director de operaciones de Villa Aurelia salió, con el rostro pálido y tenso. Se acercó a Alejandro, manteniendo la voz baja, pero en el silencio mortal del vestíbulo, sus palabras llegaron a los invitados de los alrededores. Señor Morales, lamento terriblemente interrumpir, pero el portal de pago final para el servicio de bar y el seguro temporal del evento ha expirado y ha sido rechazado oficialmente. Según nuestro estricto contrato con el proveedor, el periodo de gracia expiró a las 8 de esta tarde. Estamos obligados a suspender el servicio de alcohol de inmediato. El colapso de un falso imperio no ocurre con la explosión cinematográfica y grandiosa. Ocurre con un gemido patético y humillante. Al otro lado de la sala, los camareros con sus impecables chaquetas blancas comenzaron inmediatamente a colocar tapas plateadas sobre las botellas de licor de primera calidad. El cuarteto de cuerda, sintiendo el cambio sísmico en el ambiente, bajó torpemente sus arcos, dejando que la última nota se apagara en un silencio sofocante. Los invitados dejaron lentamente sus copas de cristal en las mesas más cercanas. Antes de que Alejandro pudiera inventar una mentira para explicar el cierre del bar, una mujer con una tableta se abrió paso entre la multitud. Era la representante principal del proveedor de flores de importación. Beatriz, dijo la vendedora, su tono completamente desprovisto de cortesía de servicio al cliente. La tarjeta de crédito virtual de respaldo que nos proporcionaste acaba de ser completamente bloqueada debido a un informe de fraude. Necesito un compromiso de pago legalmente vinculante y firmado esta noche, o mi equipo entrará y desmantelará estos arcos de inmediato. Beatriz se rompió por completo. Su sonrisa perfecta y ensayada se hizo añicos. Rompió a sollozar histéricamente, mirando a la gente adinerada que ahora la observaba con una lástima no disimulada y una profunda irritación. La ilusión se había evaporado por completo. Ricardo Balbuena se ajustó el chaleco de su traje a medida y suspiró profundamente. Miró a Alejandro con el frío desdén profesional de un hombre que casi había sido engañado para hacer una mala inversión.
Alejandro, el Banco Corona Meridional opera con una transparencia absoluta, afirmó Ricardo. Cuando hay indicaciones claras de fraude financiero grave, combinadas con una incapacidad demostrable para gestionar el flujo de caja operativo básico, no podemos continuar ninguna discusión. Le sugiero que consulte a un abogado sobre los documentos falsificados que presentó a mi oficina. Ricardo me hizo una respetuosa inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta principal como el agua que se escapa de una cuenca rota. Los invitados de alto nivel lo siguieron instantáneamente. Los inversores de capital riesgo y los inversores ángel murmuraron excusas, evitando el contacto visual con mi hermano mientras recuperaban rápidamente sus abrigos del frenético personal del guardarropa. Alejandro se quedó solo en medio de su salón de baile destrozado. Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados de rabia desesperada. «Has arruinado todo, Siseo. Me has arruinado la vida». Lo miré con una calma absoluta e inquebrantable. «No, Alejandro, simplemente dejé de ser el telón de fondo de una obra de teatro que llevaba mucho tiempo terminada. Me fui antes de que pudiera responder. No tenía ningún deseo de presenciar el resto del colapso. Le di la espalda a la falsa opulencia, dejando los 2 sencillos paquetes de papel marrón en la mesa plateada para mi sobrina y mi sobrino. Salí a la fría noche de Nochebuena, con la espalda recta y la conciencia completamente tranquila. La batalla oficialmente terminada, resuelta limpiamente en Nochebuena, justo como había planeado. En los meses siguientes, la primavera llegó con una innegable sensación de calma, pero las consecuencias de esa noche fueron rápidas y brutales. Enfrentado a deudas masivas y a la amenaza muy real de investigaciones por fraude bancario, Alejandro se vio obligado a vender las operaciones de Villa Aurelia a precio de saldo para evitar la quiebra total. Ahora trabaja en un empleo estándar de 40 horas semanales, gestionando la logística para una empresa de suministros de tamaño medio. No más trajes a medida, no más eventos de networking curados. Mantengo una distancia increíblemente estricta con él y con Beatriz. No respondo a sus correos electrónicos rencorosos y no asisto a sus tensas cenas familiares. Mi relación con mi sobrina y mi sobrino, sin embargo, permanece completamente intacta. Cada 2 domingos, recojo a Leo y Lucía en mi familiar sedán. Vamos a nuestra crepería local favorita. Hablamos de robótica y ballet, y nos reímos hasta que nos duele el estómago. Están a salvo, son amados, y están completamente aislados del colapso financiero de sus padres. Y yo, estoy sentada en el salón de mi adosado tranquilo y sin pretensiones. La hipoteca está pagada, el fondo de reserva está lleno, tomo un sorbo de té de manzanilla y disfruto del absoluto y perfecto silencio de mi propia casa. Por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que no tengo que pagar ni un céntimo para que me consideren familia.